Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente los lunes a las 18 pasaditas. Héctor Armas es mi nombre, esto es Armas para el Pueblo. Y hoy reforzado, hoy tengo la compañía y la amabilidad de quedarse un rato más de Mauro Mateos. Eh, un tipo admirable, la verdad, un tipo admirable. Un, en broma le digo que él es adulador compulsivo, porque pero realmente no tiene ningún problema en demostrar todo lo que siente con respecto a la gente que lo rodea en general. Hoy nos vamos a meter con Mauro, porque solo no me animé, a destripar una nota que salió en el diario Página 12 hace unos días, que me envió otro amigo, escrita por un psicólogo y el licenciado en psicología, doctor, perdón, en psicología y psicoanalista, el señor Sebastián Plut, eh, que tiene que ver con lo que estamos viviendo desde hace unos añitos en cuanto a la vida cotidiana. Creo que la mayoría, salvo los que deciden que las cosas sean así, la estamos pasando bastante mal. Todo se complica, todo sale mal, la inflación, el dólar, la locura permanente, los juicios que están mal hechos y que se van haciendo, y los que deberían estar siendo llevados a cabo no se llevan, no existen, no están. Hay denuncias, hay causas, pero ahí están paradas y van a seguir estando, aparentemente. Estamos viviendo una época difícil como muchas de las que vivió la sociedad humana a través de todo el tiempo. No tomamos conciencia porque lo cotidiano, el tratar de sobrevivir, nos ocupa casi todo el tiempo. Muchas veces uno hasta ni tiene ganas de pensar. Pero yo creo que hace falta cada tanto parar un momento, meditar un poco y analizar y hacer memoria, sobre todo eso, ¿no? No tenemos la memoria que nos permita no cometer los mismos errores. Salimos a la calle y andamos y tratamos de sobrevivir y llevar lo mejor para el hogar y no lo logramos, la gran mayoría. Y está todo el mundo desconforme. Yo creo que una de las mayores victorias que han tenido es que haya mucha gente diciendo desde hace rato y cada vez más, este es un país de mierda. Primero que es algo que yo no me repele. En definitiva, yo no soy un enfático patriota, pero es mi país, es donde yo nací, es donde yo vivo, donde viví toda mi vida, en mi lugar. No puede ser una mierda. Y si es una mierda, es culpa mía también. Digo, me parece. Esto que quiero compartir, y Mauro me va a ayudar a destripar un poquito. Yo voy a leer algunas partes y la vamos a charlar, pero creo que este desarrollo que hace este doctor en psicología es bastante acertado con respecto a determinados personajes. Vamos a tomar uno en particular para arrancar, eh, que tiene absolutamente que ver con la forma en la que estamos viviendo, y la gente está cada día más loca, diría Celeste Carballo. La nota empieza diciendo una mirada sobre la crueldad y lo deshumanizante en el discurso del economista neoliberal, el inhumano mundo de Milley. Milley es, yo diría, que se cae más hacia la derecha en lo que tiene que ver con lo político. Eh, y vale la pena leer este desarrollo, este análisis que hace sobre el personaje. Y dice más o menos así: sus preceptos, advierte el autor, no tienen relación posible con la subjetividad singular y colectiva, y suponen
como consecuencia, la destrucción de la realidad. El destino de Milei tiene las posibilidades de la contingencia. Puede ser o no ser. Están quienes lo apoyan, quienes lo promocionan por razones diversas y quienes lo repudian. Aunque no es suficiente una cuenta para saber su destino, pues voluntades y predicciones se disuelven en lo impredecible, para bien o para mal. Precisamente los cálculos son apenas un pequeño sector de todo aquello que se conjuga en el concierto de las almas. Hablaré del inhumano mundo de Milei, inhumano en su doble sentido, como crueldad, por lo que significa de violencia para las mayorías, aplicación de certezas y a su vez inhumano, porque nada de lo que Milei cree es compatible con la vida humana. Ninguno de sus preceptos tiene relación posible con nuestra subjetividad singular o colectiva. Milei, pues, habla de un mundo que no existe, que no es humano. Como diría un tal Rosizner en su libro Ser judío, es necesario identificar el índice de la inhumanidad de lo humano. Que sea inhumano, en los dos sentidos señalados, supone también que su consecuencia es destruir la realidad, no solo material, sino como categoría simbólica común en la que se asientan los intercambios. Una aclaración. El desenlace del macrismo no difiere mucho. Ambos están decididos a competir entre sí en la carrera deshumanizante. En suma, bajo el nombre de Milei, este artículo pretende llamar al análisis sobre la política de lo inhumano. Una breve muestra. Frente a lo que Milei llama colectivistas, él ostenta una presunta superioridad estética. Esta expresión contiene una gravedad que no debemos minimizar. Recoge una larga tradición de odio y condensa la deshumanización que proyecta. No trata de una frívola distinción sobre la belleza, sino de la configuración de dos antropologías diferentes. Las de los indios, las de los lindos, ellos, que merecen llamarse humanos, y la de los feos, todos los demás, que no califican. Aquel sintagma enuncia que el destino de los feos es la muerte. Los deshumanizantes desean quebrar el ya instituido nexo entre necesidades y derechos. No habría para ellos relación alguna entre unos y otros, y luego proclaman el derecho a morirse de hambre, a vender órganos y, ¿por qué no?, a hacer de la infancia un mercado de compraventa. Al fin y al cabo, apologistas de la dictadura adhieren a sus planes. Milei, lo hemos visto, se expresa con violencia, grita, insulta y degrada a interlocutores presentes y ausentes. Es radical su imposibilidad de dialogar, pues Milei no tiene hipótesis ni datos, solo cuenta con un conjunto de frases automatizadas que, de nuevo, no tienen acercamiento alguno a la realidad humana. Su automatismo al hablar es ostensible y se reitera, por ejemplo, cuando repite las mismas frases para definir su presunto liberalismo. La frase es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en defensa de la vida, la libertad y la propiedad. El debate se extendería casi al infinito si nos propusiéramos un análisis fragmentado. ¿Qué alcance tiene el adjetivo irrestricto? ¿Qué entiende por no agresión? Un sujeto que no cesa de insultar. ¿Qué entiende por respeto a la vida? Sin embargo, lo más significativo, lo que más deberíamos tomar en cuenta, es el modo de su repetición. Nuevamente, el automatismo. Hasta ahí quiero llegar. Vamos a tratar de ver un poco más de esta nota. Yo no sé, yo creo que tenemos más o menos una sintonía y vemos las cosas más o menos del mismo nivel.
hay partes que son muy claras muy claras. y que además si uno lo ha visto alguna vez recitando su monotonía, porque como bien dice el señor psicólogo, no tiene un plan, no tiene un proyecto, o sea, simplemente tiene un discurso que no tiene basamento, o sea, simplemente grita sus presuntas verdades y no hay forma de que nadie pueda cambiar ideas con él. Y además las propuestas que hizo, ¿no? Es decir, habló de los chicos, de los niños, Venta de órganos, literalmente. venta de órganos, una de las posibilidades. Ujú. Después aquí este señor de Tut sigue dándole por ese lado. Ahora bien, este es un extremo, pero en definitiva, a ver si me equivoco, a ver qué te parece a vos. Eh, es como una exacerbación de lo que es el neoliberalismo enmarcado más en la idea de Macri, Larreta y todo ese conjunto, ¿verdad? Coincido totalmente. Bueno, primero gracias que nada por la invitación y coincido totalmente en esto que está diciendo. Por ahí puedo disentir en que yo creo que es un tipo que sabe de economía. Que sabe de economía, en Sabe números. eso, sabe de números y de economía, ¿no? Uno Ok. puede distinguir en esas cuestiones. Y sí, estoy convencido de que detrás del macrismo o enfrente del macrismo hay muchos que quisieran decir lo que dice él directamente, Dentro del macrismo. dentro del macrismo, ¿no? Creo que hay muchos que quisieran decir, no se animan porque obviamente, por suerte, hay una condena social o queda parte de esa condena social desde el punto de vista de quienes sostenemos los derechos humanos, etcétera. Ajá. Y la bestialidad con la cual habla en los lugares que sabe que puede hablar con esa bestialidad, porque tiene un marco comunicacional y jurídico que apoya otra persona u otro campo político que dijera el 0,1% de lo que dice, sería llevado a la justicia, Censurado, sí. censurado, etcétera. Sí. Y déjame hacer un link con lo que hablabas al comienzo también, que tiene que ver con esto y de cómo determinados discursos pueden ir de una manera más fluida por los medios de comunicación y otras no, lo que está sucediendo con respecto, lo decía hoy al comienzo del programa, ¿no? Con respecto a los procesamientos a Cristina Fernández, en el tratamiento que se le da con doble vara, ¿no? Ujú. Lo que sucede, recordemos, hagamos un análisis porque tocas el tema de la comunicación de una manera genial. Recordemos lo que era el juez Casanelo, lo que sucedía con la presunta Sí. visita del juez Casanelo, Que a, no que no existió en realidad, existió. después se supo que era mentira. Era mentira, pero Y ¿cuánto se tiempo pasaron días y estuvimos? días mostrando una puerta y por acá entró Casanero. 24 horas, 365 Sí. días del año, ¿no? Y Ujú. ahora tenemos las fotos, documentos, la firma, todo de la entrada de los jueces y fiscales de la causa contra Macri. Bueno, y hoy apareció también el tema del partido de El fútbol, los partido de partidos de fútbol, el fútbol, mate. en la quintita de Macri con el fiscal El fiscal. y el juez. Ya me empiezo a... eh, es brutal, ¿no? Y brutal porque, La porque es doble manera interesante. de La ver doble las cosas, ¿no? manera, O sea, exacto. cuando se inventaron la noticia del juez Casanero que fue a ver a Cristina, fue un bombardeo permanente. Si los escuchás ahora, no vemos por qué no pueden ir a jugar al fútbol. No, 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 para mí me angustia de verdad, ¿no? Y lo uno con esto simplemente, Héctor, para unir a lo que estabas diciendo, cómo hay un marco jurídico, comunicacional que contiene este doble paradigma que hay, ¿no? Que tiene que ver con lo europeizante, colonizante, que habla acá muy bien y muy bien descrito, tipo que puede ser acompañado de diferentes lugares. Y también hablar de que uno entiende que cuando habla el doctor, aquí en cuestión del artículo, cuando habla de deshumanizante, inhumano, etcétera, lo está hablando de una perspectiva de los derechos humanos. Yo me Ujú. asiento que es humano, en el sentido que tenemos que empezar a hablar y quitarnos las culpas cristianas, católicas, etcétera, etcétera. El humano es virtudes y Y miserias. miseria. Entonces creo que ahí la miseria exacerbada en su más brutal expresión la concentra Milei cuando habla. No lo hablo de inhumano, sino un humano en su más asquerosa forma de expresarse, ¿no? Sí. Perdón, que quería hacer No, esa no, está distinción. perfecto, está bárbaro. Porque lo interesante es saber por qué uno está leyendo
algo con lo que está de acuerdo y por qué está de acuerdo, es decir, justificar lo que estamos exponiendo a quien esté escuchando, que deben ser dos o tres, pero hay muchas cosas que en este artículo me pareció brillante. Por ejemplo, lo que viene ahora. ¿Te acuerdas de la película Desde el Excelente, Jardín? excelente, excelente. Aquellos que la hayan visto con Peter Sellers, Sí. que hace un papel extraordinario. Y después me gustaría hablar del cine con respecto a la realidad. Es decir, lo que a mí me gustaba ver y me gusta ver como siempre me gustó, como ciencia ficción, quizás sea por mi obsesión, observación y locura, lo veo todos los días en lo que sucede en el mundo. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Eh, que la ciencia ficción en realidad es una forma que encontraron determinados artistas haciendo películas muy locas, que combates y guerras y qué sé yo, pero que muestran la La realidad, realidad, exacto. lo que está sucediendo. Y esta película, una película inglesa que se llamaba Desde el Jardín, la aprovecha muy bien, porque aquellos que la vieron se van a acordar. eh, Chance Gardiner convocaba una, dice, ya voy al texto, una ternura que lo alejaría de toda comparación posible con Mireille, porque el personaje era un tarado, o sea, directamente era un tipo que había crecido y madurado como jardinero en la casa de un millonario que jamás tuvo contacto con la sociedad y que además era totalmente inculto. Lo único que sabía era jardinería. Pero ¿cómo conoce el exterior o cómo conoce esa supuesta realidad? Cuando se muere el tipo que lo estaba manteniendo, sale a la calle, lo atropella un auto de un millonario y este millonario lo lleva a su casa para recompensarlo y que se Ujú. salve. Ahora bien, multimillonario. Voy a seguir con el texto. Por favor. Eh, bueno, Charles Gardiner era un ingenuo, digamos, comparado con Milley. Pese a lo cual, él dice, arriesgo el paralelo parcial, por cierto. En rigor, el acceso al centro de poder narrado en la entrañable película Desde el Jardín no depende únicamente de los caracteres de su protagonista, sino también de las palabras de un hombre rico, del sensacionalismo de los medios y de la ingenuidad de la audiencia crítica. Acá juntó lo que estamos viviendo todo el tiempo. Tal cual. ¿Sí? El personaje solo porta un nombre, Chance, que se traduce como oportunidad, aunque la sucesión de malentendidos lo cambia por Chansey y transforma su oficio en apellido. Gardiner es jardinero, o sea, el mundo humano le es ajeno, no comprende el dolor, la pasión amorosa, la pobreza, la violencia ni la injusticia, incorpora y reproduce gestos y frases que observa sin pausa en la televisión, precisamente. El mundo para él es una pantalla sin vínculo y un control remoto. Hay algo deshumanizado, que no de maldad, en el mundo de Gardiner. Ve la historia como una sucesión de ciclos naturales, como las estaciones del año, en las que las flores crecen y mueren. Si le preguntan sobre economía y política, él responde, sin darse cuenta, sobre jardinería. Y solo la perplejidad le hace creer a su interlocutor que está proponiendo una metáfora. Tal como expresa el conductor de televisión, su posición en la comunidad financiera tiene mucho peso. Eso lo dice la televisión en la película. Rand, que es el millonario que lo alberga, se queja de los impuestos y con visible enojo afirma, no tolero a los que viven de la seguridad social. Tal vez por ello se entusiasma con la cosmovisión naturalista de Gardiner. Hacia el final de la película, en el funeral de Rand, los políticos conversan sobre Chansey mientras trasladan el ataúd. No sabemos nada de su pasado, dice uno de ellos. El otro responde, es un punto a favor. El pasado de un hombre lo paraliza. Como ya dije, dice el escritor, en la comparación entre Millet y Desde el Jardín, debe tenerse en cuenta, por un lado, la parcialidad del símil entre el economista y Gardiner, y por otro lado, que tomamos la película en su conjunto, más allá de su protagonista.
Por ello, la legalía que pretendemos requiere incluir a RAND y a los políticos y a los periodistas y a los ciudadanos que reflexivamente escuchan lo que se dice en la televisión. Al fin y al cabo, en eso no se distinguen mucho de Gardiner. Excelente el análisis. O sea, cierra en este pedazo la comparación entre Milley y Gardiner, que en realidad vos podés decir que sabe de economía, pero la economía no es solo calcular con números y con hacer especulaciones. La economía tiene que, si lo llevamos a lo humano, tiene que tener un sentido humano. ¿Para qué? ¿Para qué queremos hacer eso? Entonces ahí es donde aparecen los dos lados. Lo queremos para los Rand, o sea, el millonario que le preguntaba a él, o lo queremos para la inclusión de toda una sociedad. ¿Sí? O sea, saber de economía significa muchas cosas, porque hay de todo tipo de economía. Por eso mismo, el tipo que con esta bestialidad con la cual habla Milei te lo dice claramente, una economía para muy pocos. Muy poco. Muy pocos, Sí. no pocos, muy pocos, ¿no? Exacto. A mí lo que me sorprende y creo que es una de las... No me sorprende, perdón, no me lo sorprende. Después cuando vos plantees el tema de las películas vamos a introducir ahí unas cuestiones de las películas, pero me parece interesante destacar esta cuestión que hace alusión ahí en este texto, en esta parte del texto que hablabas, de esta persona que creció con la mirada de la realidad, de la afuera, a través de la televisión, los medios de comunicación, Exacto. en los 60. Sí, En exacto. los 60. Exacto. Imagínate lo que es ahora la maquinaria, cómo está No, funcionando. está súper, hiper desarrollada con respecto a ¿No? esa época. Pero sigue siendo más o menos lo mismo. Lo mismo. Solamente que se agregaron un montón de cosas, los teléfonos celulares, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el lavado de cerebro masivo, convenciéndote de que hagas lo que no te Tal conviene, cual. que vayas por el camino que la vas a pasar mal. Síndrome de Estocolmo, parece. Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música para aflojar a esto, y volvemos. Bueno, seguimos gracias a la presencia también de Mauro Mateos aquí, descifrando o más bien destripando un poquito esta nota que salió en página 12 hace unos cuantos días, escrita por Sebastián Plut, que es doctor en psicología y psicoanalista, y que hace realmente un análisis psicológico muy, muy detallado, ¿no? Hermosísimo, la verdad. La parte que nos falta de leer de este artículo comprende varios puntos determinantes que tienen que ver con el hecho de que haya tomado a Milley como ejemplo, pero que incluye todo lo que es la propuesta neoliberal. Esta parte se llama el mercado de los niños. Milley apenas pudo disimular en su estadía a favor en un mercado que estaría a favor de un mercado de compraventa de niños y niñas. Un neoliberal, pues, es alguien que anula toda historia, por lo tanto, toda filiación. Quizás sea posible definir el mercado como la negación de toda temporalidad. Ni Jonathan Swift, aquel famoso escritor, habrá imaginado que la sátira que escribió en 1729, ya me estoy quedando ciego, por eso leo tan mal, algún día podría derivar en proyecto real. El irlandés escribió con ominosa ironía un breve texto cuyo título es Una modesta proposición para evitar que los hijos de los pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o su país y para hacerlos útiles al público, que fue más o menos lo que planteó Milley. Bueno, el humor negro al que recurrió Swift no era sino el modo de exhibir el horror de quienes abandonan a los vulnerables. Continúa Swift. Me ha asegurado un americano muy entendido que conozco en Londres, dice, que un tierno niño saludable y bien criado constituye al año de edad el alimento más delicioso, nutritivo y comerciable
ya sea estofado, asado, al horno o hervido. Y agrega, pueden, al año de edad, ser ofrecidos en venta a las personas de calidad y fortuna del reino, aconsejando siempre a las madres que los amamanten copiosamente durante el último mes, a fin de poner los regordetes y mantecosos para una buena mesa. Luego de presentar su proyecto con detalles hilarantes sobre cómo aumentaría el comercio y disminuiría la carga social que suponen los pobres, concluye que ningún hombre me hable de crear impuestos para nuestros desocupados. Esto es casi volver al año 1700 Tal cual. con una ironía que hizo Jonathan Swift. ¿Sí? Porque yo lo he visto, a mí le casi como proponer eso. No lo de comérselos, pero sí de venderlos. No O de le des mucho usarlos. más changüí. O sea, ¿a qué estamos llegando? ¿A dónde estamos yendo? Ahí está buenísimo lo que estás diciendo, ¿no? Con respecto, y ahí es donde habla de algo que me parece muy interesante, la distinción esto entre neoliberalismo y liberalismo que subyace en el texto. Decía ahí en algún momento determinado, es el borrar la historia, ¿no? Pretende Sí, el pasado. Borrar la historia es uno de los efectos exactamente. más puntuales que tiene el neoliberalismo. Sí. Borrar el Estado, perdón, el Estado también, no, perdón. La historia, no solamente la historia cronológicamente, allá lejos y en el tiempo, sino la La reciente historia también, reciente, del sí. de antes de Lo que ayer. pasa es que volvemos a lo mismo, ¿no? Ahora se cuentan con una herramienta poderosa. Por Oh, eso la frase es, ya no gobiernan los gobiernos, ni siquiera los militares. Gobiernan los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación. Y en todo el mundo pasa eso. total. No es solamente acá. Eh, Eh, Combinado con ese, bueno, terminológico o teóricamente llamado lawfare también sí. es una Sí, pero herramienta para el... precisamente a Sí, los jueces están condicionados por lo que digan o exactamente. dejan de decir los medios de comunicación. Ujú. Fíjate lo que han hecho ya a través de estos pocos años que Ah, pasaron también. con los tipos los jueces que tomaban decisiones que a ellos no les gustaban. Ujú. En cambio, los que están del lado de ellos los cubren en todo. Todo. No se dice nada de todo eso. Juegan bien al fútbol en las quintas. Pero porque apareció una foto y se repartió mucho en las redes. Pero es Pero tan salvaje también, disculpa, tan salvaje que hasta el mismo fiscal aparece en una de las notas también con el mate, a propósito en esa, el perdón, juez. el juez aparece con el mismo mate del club donde jugaron en este momento que sale la temática, mostrándose Sí, aparte así, con eso, canchereando. canchereando. Canchereando, sí. Son los dueños de todo, o sea, Literal. siempre y cuando obedezcan. Ujú, ¿Sí? Porque en realidad no son tan ujú. independientes. Y son los jueces de la nación. Vamos a seguir con el Por último favor. pedazo de que este título es bien claro. El neoliberalismo es un número. La derecha solo hace números. La guía para sus cuentas son la codicia y la falsedad. Hasta en los derechos humanos ven un curro y pretenden discutir el número de desaparecidos, cual si la cifra no representara vidas, no fuera real ni tuviera un sentido simbólico. Una guerra para ellos es solo una variación en el precio de los commodities. Solo hacen cuentas para su propio beneficio y para mentir. Cuentas cuyo saldo resta como muertes para los otros. La lógica neoliberal como modelo de vida singular y social se funda en la centralidad de los números. ¿Pero qué es este número? Es un número que representa cantidades no cualificadas, números que expresan magnitudes no diferenciales, donde son lo mismo el dinero, las dosis, las cuotas, los sujetos, las fechas o la presión. Esos números constituyen la expresión de un estado psíquico particular, un modo de configuración de la masa sensorial, un componente central de las metas e ideales, así como también un articulador intersubjetivo.
En la historia de la escritura, el número fue utilizado primero como expresión de cantidades, posteriormente como expresión de la temporalidad. Nos interesa subrayar, sobre todo, aquel número que pone de manifiesto la regresión desde el empleo historizante hacia el valor meramente cuantitativo. Algo de esto queda reflejado en la expresión time is money, o sea, el tiempo es dinero. O en la respuesta de un prestamista cuando le preguntaron cuándo nacería su hijo. Y la respuesta fue, para cuando vence el próximo cheque que firmé a 90 días. Se trata de un número que es un fin en sí mismo, como cuando un sujeto dice sentirse un cero a la izquierda. Ser un número para otro resulta la modalidad más regresiva e impersonal de la identificación. Dicho de otro modo, el mundo interindividual que se desarrolla a partir de ese número obstaculiza la producción de una comunidad centrada en la ternura y o la solidaridad. De manera que cuando el mercado es hegemónico, el número en juego no resulta apto para la identificación. A diferencia de quien dice soy de la quinta promoción o nací el 1 de junio, el número de la cantina no representa una dimensión temporal histórica. Este, entonces, es el número que caracteriza el ideal de la ganancia de los neoliberales, un número que solo sustituye a otros y no logra enlazarse con otros proyectos anímicos y comunitarios. Y acá va lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Porque hay formas de ser economista y formas de ser economista. ¿Cuál es el objetivo real? El neoliberalista lo único que piensa en lo principal es en los mercados. ¿Qué son los mercados? ¿A qué llaman los mercados? Los lugares donde se transa, los lugares donde se especula, los lugares que hacen variar sus riquezas en aumento o no. Eso es lo único que les importa. La economía mejor entendida en un país tiene que ver con que lograr lo que sería el triunfo máximo, que no haya pobres en un país, que todos tengan trabajo, que nadie necesite un plan social. Sería lo ideal desde mi punto de vista, por lo menos supongo el tuyo también, pero es ahí la diferencia. Porque ellos te dicen, esto lo arreglamos fácil. En 5 minutos. Te endeudo 100 años, pero lo arreglo en 5 minutos. Exactamente. ¿Quién paga la deuda? El tarado que va a trabajar todos los días, 10 horas por día y no tiene ni para comer. Ese es el que paga la deuda. Desde ahí miden ellos. En cambio, verlo desde el otro lado